La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, quienes nos siguen todos los martes por la Radio del Sur a nuestro programa Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro es una coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Aprovechamos para recordarles nuestras redes sociales: Instagram @centro_S_Bolívar, X centro_S_Bolívar y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Asimismo, las redes de la Radio del Sur, por Instagram, la Radio del Sur, y la página web www.laradiodelSur.com.be. Aprovechamos también la oportunidad para enviar un saludo al equipo de la radio, en la gerencia general, Nieves Valdés, la gerente del programa, Tamar Sánchez, el operador. Hoy nos acompaña Wilfredo Rojas. Siempre haciéndole coro a nuestro querido Wilfredo. Pon el público, Aquí Wilfredo. en la radio dicen que es nuestro favorito. Y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, pues en la producción general y conducción del programa, Marian Marrero Hanson; en la asistencia de producción, Lux Maraular, y quien les habla, Rosana Álvarez. Hoy, como todos los martes, por supuesto, siempre reflexionando en torno al libertador Simón Bolívar, pero hoy les traemos una sorpresita, ¿no? Como en el programa, es una sorpresita. Tenemos una sorpresita. Es una sorpresita. ¿Por qué? Porque vamos a abordar hoy a un personaje que estuvo vinculado efectivamente con el libertador Simón Bolívar. Pero bueno, básicamente queremos destacar sobre todo su legado, su vida y su obra. Vamos a hablar hoy de Flora Tristán. En el programa pasado estuvimos conversando en torno a esa hipótesis que se manejó en algún momento y que todavía sigue siendo una hipótesis hasta tanto se logren los estudios científicos para demostrarlo, que tiene que ver con la posibilidad de la paternidad biológica por parte del libertador con Flora Tristán. Estuvimos analizando allí con el profesor Balmore Carrero a partir de su investigación y su libro, el cual pueden descargar por nuestra página web. Flora Tristán. ¿Cómo era que se llamaba el libro, chica? Qué mala memoria tengo. Pero bueno, ustedes van a ver, porque además es el único libro dedicado a Flora Tristán que hemos publicado hasta el momento en el Centro de Estudios Simón Bolívar, ¿no? En donde él allí, a partir de un análisis de unas cartas, pues se atreve pues a argumentar y a sustentar esta posibilidad de paternidad. Pero eso no es lo que nos ocupa hoy, ¿verdad? Sí, no, hoy, creo que tuvimos suficiente abordaje sobre la hipótesis y sobre las grandes posibilidades de que Flora fuera hija de Bolívar. Pero ella, su natalicio es el próximo 7 de abril. El próximo lunes 7 de abril, correcto. Y queríamos, profundizar en su legado propiamente. Sí, porque además, en la preparación de ese programa, en mi caso personal, me encontré además con una maravillosa obra escrita por parte de Flora Tristán que creo que merece ser siempre tomada en cuenta, y que además ocurre el fenómeno con las mujeres, ¿no? Que existimos en la historia a partir de nuestra relación con un hombre. Entonces, ya. Basta. Entonces, efectivamente, quisimos en esta oportunidad pues aprovechar nuestro espacio en Bolívar Nuestro para dedicarnos a reflexionar sobre Flora Tristán. Ahora, ¿quién es Flora Tristán? Tampoco digamos que se aleja al tema bolivariano, porque, para los que no conocen o poco conocen a Flora, ella fue una escritora, pensadora, feminista y socialista francesa, de ascendencia peruana, ¿verdad, Rosana? Así es. Y es una de las se le considera una de las precursoras del feminismo y del socialismo, una figura clave por la lucha por los derechos de las mujeres y de los trabajadores en el siglo XIX. Así es correcto. En la vida de Flora, y lo comentábamos un poco en el programa pasado, tiene la particularidad de haber sido testigo presencial de la segunda revolución industrial que se da sobre todo pues en Europa, Inglaterra, Francia,
a mediados del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de entre 1830, 40, 50 hasta finales del siglo XIX. Hay algunos que lo llevan un poquito más adelante, ¿no? Hasta 1914 incluso, ¿no? Y lo interesante de la producción y de la reflexión de Flora Tristán es justamente cómo ella, a partir de sus experiencias personales, a partir de su vida, experimenta pues una serie de vivencias que la llevan, además, dado su carácter de una mujer bastante observadora, con una capacidad analítica y una sensibilidad bien especial, la llevan a formular los primeros postulados del pensamiento socialista, ¿no? También, bueno, es el ambiente, es una mujer impregnada por el ambiente de esta industrialización en donde la miseria, la pobreza, la desigualdad, digamos que está a la orden del día, y Flora Tristán pues, experimenta en carne propia esta situación. Vamos un poco a recorrer, no sé si vamos primero al corte musical, Marian, o le damos... todavía tenemos chance de seguir en la introducción del tema. Chévere, vamos primero a recorrer un poco quién es Flora Tristán para aquellos y aquellas que no la conocen, ¿no? Como indicaba Marian, efectivamente, Flora Tristán nace en 1803 en París, 7 de abril, por eso estamos conmemorando su natalicio. Es hija de Mariano Tristán, que es un peruano que pertenece pues al ejército español, y de Teresa Linné, que es una francesa, ¿no? Entonces tiene allí la mezcla, pues. Bueno, efectivamente, entre el año 1804 y 1806 se establece una relación con Simón Bolívar. Me refiero, Simón Bolívar la visita a la niña, pero fundamentalmente visita a sus padres, ¿no? Se decía que lo frecuentaba mucho en su casa en París, y de allí se desprende esta tesis de que probablemente había una relación de paternidad allí, ¿no? En 1808 más o menos muere su padre, y ella lamentablemente queda en una situación de mucha precariedad, ¿no? Su familia queda en una situación de mucha pobreza, y es obligada pues a dejar París y a refugiarse en una zona pues campestre, ¿no? En una zona de campo, ¿no? Posteriormente, en esta situación de pobreza, ella se ve obligada a buscar un trabajo. Por eso, desde muy corta edad, creo que es a partir de los 17 años aproximadamente, ya Flora empieza a tener una experiencia laboral, ¿no? Ella trabaja como colorista en un taller de un litógrafo, con quien luego termina casándose. Con este señor que aparentemente tenía unos pocos años más que ella. Y bueno, establece una vida en pareja con este señor, le da descendencia, pero el matrimonio, bueno, se vuelve se vuelve muy difícil. El hombre la maltrata, la somete pues a una situación personal bastante violenta, y Flora, bueno, decide abandonar ese hogar, se separa, es correcto, y bueno, eso por supuesto que le trajo muchos problemas en términos sociales, y bueno, no era nada bien visto que ella haya incurrido en eso, ¿no? Llega a Inglaterra por primera vez, más o menos en el año 1826, y llega en calidad de dama de compañía, o sea, le tocó para subsistir, desempeñarse como dama de compañía. Y así hace varios recorridos por varias zonas de Europa, en Italia y en Suiza. Bueno, se mueve, ¿no? en ese mundo, ¿no? Y finalmente se separa del señor. En 1834, bueno, Flora viaja a Perú y reside en Arequipa, en donde está su tío Pío Tristán. Y el objetivo de ese viaje era justamente tratar de coordinar con él, de lograr con él que se le reconociera, que se le pasara parte de la herencia de su padre, ¿no? Recordemos que, como habíamos dicho hace unos minutos, el señor era parte de la élite peruana, ¿no? Tenía un grado militar elevado y era un funcionario del gobierno peruano, ¿no? Entonces, bueno, ella por supuesto viaja con la intención de conseguir apoyo de su familia, lo cual lamentablemente no logra por ser hija natural, es decir, una hija fuera de un compromiso matrimonial.
El señor nunca se casó con la mamá de Flora y lamentablemente pues ella quedó en una condición que le desfavoreció en ese momento de su vida, ¿no? A raíz de ese viaje escribe uno de los libros de los que vamos a comentar en la mañana de hoy, que se llama Las peregrinaciones de un paria. Este libro sale publicado en 1838, ¿verdad? Y bueno, es un libro muy, muy, muy interesante porque a partir de ese libro ella realiza un análisis de la sociedad peruana. Y es particularmente interesante porque, bueno, en primer lugar, no habla muy bien de la sociedad de élite peruana a partir de su experiencia con su familia y con la vida pues, que le tocó llevar en la ciudad de Arequipa. Ella se da cuenta pues de que la sociedad peruana tiene unas características que ella considera, bueno, que deberían ser revisadas justamente para poder llegar a constituirse en una verdadera república. Estamos hablando del año 1838. Y aquí quisiera hacer una cita de ella misma, un poco para conocer incluso el estilo en el que escribía y sus principales, las ideas pues que empieza a plantear en esta primera obra. Ella dice sobre la sociedad peruana, cito acá: he dicho, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva, para satisfacer su afán de lucro, su amor al poder y sus otras pasiones, a las tentativas más antisociales. He dicho también que el embrutecimiento del pueblo es extremo en todas las razas que lo componen. Esas dos situaciones se han enfrentado siempre una a otra en todos los países. El embrutecimiento de un pueblo hace nacer la inmoralidad en las clases altas, y esta inmoralidad se propaga y llega con toda la potencia adquirida durante su carrera a los últimos peldaños de la jerarquía social. Cuando la totalidad de los individuos sepa leer y escribir, cuando los periódicos penetren hasta la choza del indio, entonces, encontrando en el pueblo jueces cuya censura habréis de temer y cuyos sufragios debéis buscar, adquiriréis las virtudes que os faltan. Esta es una de las citas de este libro, Las peregrinaciones de una paria. ¿Por qué destaco esta cita? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el contexto de Flora. Flora es una mujer que está en el siglo XIX. Recordemos que la mujer, en primer lugar, no tiene participación política en este momento, por una parte. Y por otra parte, además, voy a silenciar esto aquí, disculpen. Y por otra parte, sí, cosas del vivo. Por otra parte, la mujer tenía un rol de estar en su casa, de tener un papel fundamentalmente doméstico, cuidadora, exactamente. Y además de eso, no tenía por qué inmiscuirse ni hacer análisis de ninguna naturaleza sobre temas políticos. Exactamente, sobre temas ni sociales ni políticos. A ella no le correspondía nada de eso. Y Flora, decíamos al principio que a partir de su propia experiencia se dio cuenta de que efectivamente habían una serie de características en la sociedad que, habían condenado a la sociedad europea en principio, y luego cuando hace este viaje acá a Perú, habían condenado a las nacientes repúblicas, en el caso de América, ¿no? Y en el caso de Europa habían condenado a la clase mayoritaria, que era la clase obrera. Entonces, estas reflexiones de Flora, en primer lugar, son impresionantes, porque justamente dada la posición de la mujer en esa sociedad, difícilmente pues uno pudiera imaginar que una mujer hubiese podido lograr dejar escrito sus reflexiones en torno a cuestiones sociales o políticas. Y por otra parte, la sensibilidad de Flora, la visión de Flora en torno a estos temas sociales y políticos es lo que la hacen una pionera del pensamiento obrero, del pensamiento feminista, del pensamiento integracionista, socialista y unionista también, porque una de las cosas que propone Flora, y lo vamos a ver en el análisis de los próximos textos de los que vamos a hablar, es justamente la necesidad de la unión de obrera. La unión y la justicia social. Es correcto. Que van a ser además los postulados que van a direccionar toda la lucha obrera en Europa y que luego se van a trasplantar a América también cuando corresponde, ¿no? Hay otra cita muy, muy buena. Además, Flora escribe muy bien, escribía maravillosamente, a pesar de no haber tenido una instrucción de alto nivel. Flora tenía una capacidad de expresión verbal bastante amplia y, lo que he venido insistiendo, una capacidad de observación que le permitió registrar cosas muy detalladas y muy cotidianas que, le permitieron construir
un paisaje, les permitieron bosquejar el panorama de su época, ¿no? En esta obra, publicada en 1838, titulada Las peregrinaciones de una paria, a partir de esa experiencia que tuvo en Perú, tiene otra observación en relación a su familia. Entonces habla de una de sus primas y con la descripción que hace de su prima nos da a entender cuáles eran esas características de la élite peruana y sobre todo de las mujeres. Entonces ella dice, cito: Manuela no tiene nada de la seriedad española. La familia de Flora, que reside en Perú, es de ascendencia española. Entonces ella dice, Manuela no tiene nada de la seriedad española. Es de una alegría loca, aturdida, ligera y de una puerilidad cuyo candor contrasta con esa cortesía rastrera y disimulada de la sociedad peruana. Este libro y estas afirmaciones no le gustaron nada a la sociedad peruana y quemaron el libro después en una plaza pública al mejor estilo Inquisición. Continúo. Busca las diversiones con pasión. Le agradan todas. Los espectáculos, bailes, paseos y visitas con sus más caras ocupaciones y con todo no bastan a su actividad. Encuentra tiempo para interesarse en la política, para leer todos los periódicos y estar perfectamente enterada de todos los asuntos de su país y de los de Europa. Ha aprendido hasta francés para poder leer los periódicos publicados en Francia. Además, sostiene una correspondencia continua y voluminosa con su marido, que está casi siempre ausente, y con muchas otras personas. Escribe muy bien y con una facilidad sorprendente. Reúne a todas estas ventajas la cualidad del corazón. Es muy generosa y de una sensibilidad que se encuentra muy rara vez. Manuela está hecha para vivir en las sociedades de élite que ofrecen las grandes capitales de Europa, en donde podría brillar con vivo esplendor. Pero la pobre prima se halla reducida a gastar su rico temperamento en medio de un mundo en el cual las pequeñas intrigas no se avienen con su carácter. Sus elegantes toilettes, que en los suntuosos salones de París encantarían a una multitud, son cosa perdida en las reuniones de Arequipa y para la clase de gentes que la forman. Bien podría evitarse tanto trabajo. Aquí Flora dice que, bueno, efectivamente su prima tiene unos gustos y tiene unos intereses y unas pasiones que superan la característica general del pueblo peruano, ¿no? Entonces, claro, así como estas críticas, al igual que la que leí anteriormente sobre la sociedad peruana, le valen a Flora que este libro sea muy criticado en Perú y, bueno, no goce de la popularidad que pensaba que podía gozar. Sin embargo, es un libro que tiene mucha calada en otros lugares y, bueno, se convirtió hoy en día en una de las obras más digamos, famosas de Flora Tristán, Las peregrinaciones de una paria. Luego, en 1840, a partir de esa experiencia que tuvo Flora en Perú, Flora decide irse. Habíamos hablado que trató de contar con un apoyo económico por parte de su familia, pero no lo logró. Y bueno, decide entonces moverse hacia Inglaterra. Uno de sus tantos viajes a Inglaterra. Y en ese viaje a Inglaterra, en 1840, Flora se consigue con una realidad que fue muy cruda para ella y que va a determinar el camino para la redacción de la tercera gran obra de Flora. Pero hablemos de la segunda. Se llama Paseo en Londres. Ese Paseo en Londres, que he publicado en 1840, en ese texto ella hace una descripción pormenorizada de las condiciones de los trabajadores en Londres. Es un libro escrito, como decía Mariana hace un minuto, tipo diario, ¿no? Y creo que esa es una de las características más agradables de leer a Flora Tristán. Se hace muy fácil, es muy descriptiva, es muy precisa en esas descripciones y además su reflexión y su análisis, bueno, ofrecen, yo diría que es un texto obligado para comprender la realidad de la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Entonces, en ese libro, ¿no? Ella presenta unas reflexiones en torno a sus observaciones y me voy a permitir aquí citar algunas en donde ella dibuja ese cuadro patético de la Inglaterra de la segunda revolución industrial. Primero se vende, por supuesto, hay que recordar que las fuentes oficiales o la gran literatura en torno a ese fenómeno en la industrialización europea hablaba maravillas de Londres, ¿no? Era la Londres de la luz, de la iluminación, de la
o sea, de la elegancia, de ese proceso de desarrollo y evolución tecnológica. Era la Londres del progreso. Esa era la palabra que estaba buscando. Era la Londres del progreso, ¿no? Frente a la Londres del progreso, que además se convierte en faro, no solamente para las naciones europeas, sino también para las americanas, Flora logra ofrecernos el otro lado de la moneda, esa otra cara de la luna, pues digamos. Entonces ella dice lo siguiente: en los arrabales está aquella masa de obreros tan flacos, tan pálidos, y cuyos niños tienen un semblante tan lastimoso. Enseguida los enjambres de las prostitutas, de andar desvergonzado, de miradas lúbricas, aquellas brigadas de hombres ladrones de profesión que como aves de presa salen cada noche de sus guaridas para lanzarse sobre la ciudad, donde roban sin temor y se entregan al crimen, seguros de poder desaparecer en la persecución de la policía, que es insuficiente para alcanzarlos en tan inmensa extensión. Allí, por supuesto, no, dime. No, yo te iba a decir que una de las grandes desventajas de Flora, que era ser mujer en esa época, efectivamente, ella la tomó como una gran ventaja, una oportunidad, que es que le permitía ser invisible, le permitía observar cosas que los hombres no observaban. Sí, claro, estaban y por eso pudo describir esa otra Inglaterra y esa otra sociedad peruana que no nos presenta la historiografía clásica, claro, ¿no? Sí, efectivamente. Esa posibilidad que tiene Flora de pasar, de alguna manera desapercibida. Y de además tener que era en lo que yo siempre insisto, porque a veces leemos a ciertos autores, y estos autores muchas veces nos hablan desde una distancia, ¿no? Desde la distancia del intelectual. Y Flora no, para nada. Flora nos habló desde la cercanía de una mujer que por su condición de mujer justamente tuvo eso que tú dices, esa posibilidad de observar, registrar y, bueno, más aún, dejar plasmadas sus reflexiones. Y en ese contexto, en ese marco, logra, pues, dentro de sus reflexiones, formular de manera concreta y de manera directa los primeros postulados que luego van a sustentar el pensamiento y la acción del socialismo, ¿no? Y del feminismo, porque además que creo que es una de las cosas más interesantes de Flora. Yo había escuchado antes de leerla, bueno, sí, la precursora del feminismo, ¿no? Pero no había, no había... espantaron a Rosana aquí en el estudio, sí. Dios mío. No, bueno, cuestiones Flora, técnicas. No espantaba. No, vale. Ajá, cónchale, que no entendía bien el tema de precursora del feminismo, ¿no? Y es que cuando tú la lees, comprendes que su pensamiento, yo diría que más que feminista, era un pensamiento profundamente igualitario, ¿no? Humanista también. Totalmente, exactamente. Entonces no podía concebirse la igualdad, la justicia, la reivindicación de la clase mayoritaria, que es la clase obrera, sin la reivindicación y el reconocimiento de la mujer. O sea, era una cosa simplemente impensable. No podías hablar de unión obrera, no podías hablar del bienestar en una sociedad si no estaba dentro la mujer. Y una de las cosas que Flora... Sí, además sería un pensamiento contrahecho viniendo desde una mujer. Totalmente. Pues, o sea, bueno, pero pensar en el socialismo sin pensar en el feminismo, sí, era es que no se puede. Pues por eso es importante, a veces se separan las cosas, ¿no? Y yo diría que una de los elementos característicos de Flora es justamente esa capacidad que tuvo de plantear dentro de una problemática integral, que era la desigualdad, la miseria, la pobreza, la opresión, todo lo que significó el sistema capitalista e industrial europeo, todo lo que significó para el ser humano, y cómo, por supuesto, la mujer como parte sustancial, o sea, como el individuo dentro de la sociedad, estaba doblemente oprimida por su condición de mujer. Y justamente una de las cosas que ella identifica es que esos postulados de la Revolución Francesa de 1789, esos postulados quedaron de lado.
Esos postulados que era justamente el reconocimiento pues, de un Estado liberal, un Estado democrático, pues por supuesto que eso se lo pasaron por el arco del triunfo. y bueno, y que además allá queda el arco, ¿no? Y no, bueno, fíjate cómo ella trata de reivindicarlo y de posicionarlo nuevamente, ¿no? Y esos intentos van a estar a lo largo de todo el siglo XIX, incluso parte del XX, ¿no? Hay quienes sitúan esa convocatoria a rescatar los postulados de la Revolución Francesa, incluso después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no se lograba, no se consolidaba esos postulados de igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Entonces, uno de esas cosas de las que Flora se impregna en su tiempo es de la necesidad de reivindicar esos principios de la Revolución Francesa, en donde la mujer, oye, necesita tener un lugar preciso, porque no puede existir una sociedad igualitaria, una sociedad equilibrada, en donde, bueno, la mujer, que además es el centro en gran medida del desarrollo de la familia, pues está completamente marginada y maltratada. Yo tengo aquí unas citas excelentes que ella tiene sobre la descripción de las familias en Inglaterra, lo triste y lo patético de lo que es una vida de una familia obrera en Inglaterra, que además le añaden muchísima, digamos, emotividad y sensibilidad, ¿no? A fin de cuentas, los problemas sociales, los problemas políticos, para poder analizarlos, para poder entenderlos, uno los tiene que conocer y sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno compara los textos de Karl Marx y Federico Engels en torno al análisis de toda la cuestión social y obrera, bueno, uno sabe que ellos tuvieron acceso a fuentes muy oficiales, ¿no? A cifras que les dio el Parlamento inglés, a las reuniones políticas en los espacios organizados, pero Flora vivió el maltrato. El marido le pegó un tiro una vez, que bueno, que lamentablemente parece que ese disparo que le dio a ella y a sus hijos, por eso ella hablaba de la unión de los trabajadores, la protección, la igualdad, la justicia social y la protección a la familia. Correcto, exactamente, porque como venimos insistiendo, ella vive lo que significa primero la amargura, la frustración y la desesperación que genera unas condiciones de trabajo, unas condiciones laborales y unas condiciones económicas precarias, exactamente. Entonces, eso por supuesto trae unos resultados. El resultado es el alcoholismo, el resultado es la violencia doméstica, el resultado es la ausencia de los padres en el hogar, el resultado es la imposibilidad de un desarrollo armónico en la familia, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, ella elabora estas reflexiones. Voy a leer aquí otro texto de esta publicación, Paseo en Londres, que sale en 1840, ¿no? Ella dice, analizando ese contexto de la industrialización: la mecánica, reemplazando todos los procedimientos de los oficios, la fuerza motriz del más alto poder, que se encuentra siempre a disposición del capitalista, son en el proceso de producción 3 grandes revoluciones que serán muy importantes en la organización política de los pueblos. La pequeña industria desaparece gradualmente. No hay casi ningún objeto para el uso del hombre que no sea hecho por las máquinas en las grandes manufacturas. Y el trabajo que ellas dejan hacer al obrero exige tan poca habilidad que el primer llegado es útil para cualquier caso. En un primer momento, los obreros aprovechan de esos progresos industriales. La perfección de la obra y su mercado barato acrecienta el número de consumidores y los salarios aumentan. Pero a la postre, cuando la competencia continental comienza a desarrollarse, el manufacturero inglés entabla la lucha contra ella con los inmensos capitales que ha ganado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Amontona las mercancías en las tiendas, en las factorías inglesas repartidas sobre la superficie del globo, y sucesivamente reduce los salarios del obrero. Entonces, ya hay aquí un cuadro que pinta Flora, y aquí quiero llamar la atención sobre algo también de género, ¿no? Que no es solamente una mujer que se preocupa por una cuestión doméstica. Hay aquí un análisis amplio de una situación pública, de una situación social, de una situación laboral que afecta también a una situación doméstica. Pero ella tiene esa capacidad de haber salido a la calle y haber podido identificarlo y haber tenido la capacidad de describirlo, además. Mira, Rosana, yo sé que estamos hablando de Flora, pero
¿Tú crees que sea visionaria con esta época y la inteligencia artificial, con esa descripción del avance de las máquinas y las pérdidas de empleo? Sí, es que claro, yo creo que esa es la gran amenaza y es la gran ilusión del progreso. Esa idea del progreso, que es una idea que nace además en este siglo, bueno, mucho antes, en el siglo XVIII, esa idea de superarnos, y de hacer al hombre el conductor a través de su razón de los destinos de la humanidad, entrampó a la sociedad occidental en esa idea del progreso. Entonces, bueno, uno lo va a ver incluso en los poetas del siglo XIX, justamente de este periodo de Flora Tristán, cómo todo ese proceso de industrialización va a ir en detrimento de lo que verdaderamente es la esencia del ser humano. Y por supuesto eso viene aparejado de una cantidad de, digamos, de afrentas contra lo que es el espíritu del ser humano y el cuerpo mismo del ser humano, ¿no? Estábamos conversando un poco sobre ese libro que publica Flora en 1840, que se titula Paseo en Londres, en donde logra recoger las condiciones de los obreros en esta ciudad y en donde asoma ya los primeros análisis que van a dar vida a lo que va a ser su tercer y gran libro, que es La Unión Obrera, que sale en 1843. En este texto del Paseo en Londres, en 1840, Flora hace, en su índice, nosotros vamos a ver cuáles son los temas que trabaja Flora en este texto, ¿no? Entonces, llama mucho la atención ese contraste que ella hace entre la grandeza de Londres, que hablábamos hace unos minutos, ese Londres del glamour, ese Londres de industrializado, modernizado, ese Londres todo lleno de aparatos, de luz eléctrica, de tranvías, de automóviles, de todo esto, versus ese Londres de la miseria, ¿no? Ella lo titula La ciudad monstruo. Entonces hace una descripción de esta grandeza y la compara con la pobreza, con la pequeñez, con lo miserable, ¿no? Tiene además un apartado dedicado exclusivamente a las mujeres, otro apartado dedicado a los obreros de las fábricas. Flora tuvo la oportunidad de visitar manicomios, el barrio judío, tuvo la oportunidad de visitar hospitales, por supuesto las fábricas, los hogares de los obreros. Y aquí quiero detenerme a citar, para que conozcamos pues de la misma pluma de Flora, sus apreciaciones y las construcciones, en algunos casos abstractas, pero en muchísimos casos muy precisas de esta situación en Londres, ¿no? Por lo menos en torno a la mujer. Esta obra, Paseo por Londres, dice: en este país del despotismo más atroz y donde ha estado de moda mucho tiempo el alabar la libertad, la mujer está sometida por los prejuicios y la ley a las desigualdades más indignantes. Ella no hereda sino cuando no tiene hermanos. Está privada de derechos civiles y políticos y la ley la sujeta en todo a su marido, formada bajo la hipocresía, llevando sobre sí el yugo pesado de la opinión. Esto me encantó, esto del yugo pesado de la opinión, ¿no? Porque es como ese tema de las mujeres que siempre estamos a merced del qué dirán, ¿no? Que siempre hay que cuidar la imagen, que siempre hay que cuidar lo que se hace. Que la reputación de la mujer es lo más frágil que puede haber. La reputación, exactamente. El yugo pesado de la opinión, le llama Flora. Y efectivamente, pues, en el marco, además de toda esa cantidad de desigualdades que existen, para rematar, tienes que estar pendiente de que no hablen mal tuyo, como dirían por ahí. Los obreros de las fábricas es otro espacio al que Flora tiene oportunidad de visitar. Y aquí, bueno, hace la descripción de lo que ve en esas fábricas. Dice: la mayor parte de los obreros carecen de vestido, de cama, de muebles, de fuego. Recordemos que estamos en Europa y ahí hace frío parejo. De alimentos sanos y a menudo incluso de papas, que era como el alimento más básico. El de la guerra, exactamente. Claro. Son encerrados 12 a 14 horas por día en salas bajas, donde se aspira un aire viciado. Sótanos. Exactamente. Donde no llega la luz del sol y además se aspira un aire viciado. De hebras de algodón, de lana, de lino, partículas de cobre, de plomo, de hierro. Y pasan frecuentemente de una alimentación insuficiente al exceso de bebida.
de alcohol, pues. Casi todos aquellos infelices son endebles, raquíticos, lacerados, tienen el cuerpo flaco, hundido, los miembros débiles, el semblante pálido, los ojos muertos. Se les creería a todos afectados del pecho. No sé si es necesario atribuir a la irritación de una fatiga permanente o a la sombría desesperación de la cual su alma expresa la expresión de su fisonomía, o sea, la cara pues de desesperación y de tristeza que tenían estos seres, ¿no? Penosa de ver, que es casi general en todos los obreros. Es difícil encontrar su punto visual, es decir, su mirada. Todos tienen constantemente los ojos bajos y no os miran sino a hurtadillas, al echar disimuladamente una mirada de costado. Con el rabo del ojo, pues. Sí, exactamente. Entonces, bueno, a partir de este texto, que de verdad es bastante descriptivo y bastante emotivo, uno puede entender pues la angustia, pero además el despertar de conciencia que tiene Flora. Y en el año 1843 publica, bueno, una de sus grandes obras, que es ya la pieza, digamos, clave y la que sirve incluso de inspiración, diría yo, me atrevería a decir, no de inspiración, pero sí de un elemento muy constitutivo de la obra. Es donde publica la frase célebre que luego la inmortalizan los hombres. Eso es Me encantó. Bueno, por lo menos, oye, hicieron algo, ¿no? Pero bueno, no, mentira, vale, mentira. Sí, bueno, La Unión Obrera, este libro de 1843, que es el texto donde Flora ya propone estrechar las relaciones entre la clase obrera, propone la unión de la clase obrera y se convierte pues en ese texto que da vida a, ¿cómo es que dice? Proletarios del mundo unidos. Sí. Bueno, pero Flora dice, salid de vuestro aislamiento, uníos, la unión hace la fuerza, tenéis a vuestro favor el número y esto ya es mucho. Esa esencia, esa idea es la que toman, es la que se inspira posteriormente, ¿cuántos? 5 años después, cuando sale el Manifiesto Comunista en 1848, Karl Marx y Federico Engels para su texto dogmático y, bueno, político, por supuesto. Entonces, en este texto, La Unión Obrera, Flora plantea aquí, definitivamente, siempre refiriéndose a hombres y mujeres. El lenguaje de género ya era una cosa natural en ella, ¿no? Otra clave que acabamos de conseguir, inclusión, lenguaje inclusivo, en sus textos. Sí, mira, bueno, claro, otra promotora eran los obreros y las mujeres obreras. Eran, ¿no?, los obreros y obreras. Fíjate tú cómo ella dice, aquí hay un texto divino que dice, pobres obreras, tienen tantos motivos para irritarse. En primer lugar, el marido. Ay, chao. Mira, pero es que bueno, como tú decías, esto hay que verlo también a la luz del presente, ¿no? Y si esto es una lucha que todavía hoy se mantiene, bueno, definitivamente hay una demanda para resolverla. Entonces dice, hay que reconocerlo. Existen pocos hogares obreros felices. El marido, que ha recibido más instrucción, que es el jefe por ley, y también por el dinero que trae al hogar, se cree, y de hecho lo es, dice ella, ¿no? Por supuesto, en este contexto, muy superior a la mujer, que no aporta más que el pequeño salario de su trabajo diario a la casa, y no es más humilde, y la mujer no es más humilde que, para vendear en la casa, no es más que la más humilde sirvienta. La mujer termina siendo, en ese contexto familiar, simplemente una sirvienta. Luego dice, después de las agudas tristezas causadas por el marido, vienen a continuación los embarazos, las enfermedades, la falta de trabajo y la miseria. La miseria que siempre está clavada en la puerta como una cabeza de medusa. Añadid a todo esto la irritación permanente causada por 4 o 5 chillones revoltosos, fastidiosos, que están dando vueltas alrededor de la madre. Y esto es una pequeña habitación del obrero donde no hay lugar para moverse. Haría falta ser un ángel bajado de la tierra para no irritarse, no convertirse en brutal y malvada en semejante situación. Reclamo, y aquí es donde viene, digamos, el lomito. Ay, Rosana, es que me parece demasiado interesante esta cita, digamos, hacerla hoy con toda esta discusión de no romantizar la maternidad. Oye, sí.
Es increíble porque, bueno, nos vendieron la idea de que ser madre, bueno, tenía que ser todo bello. No todo es bello. Es bellísimo, en mi opinión, pero no todo es bello. Cuando se enferman y lloran y uno se desespera, es terrible. Y ella hace esa descripción sin ningún tapujo en esa época. En serio, en esa época. O sea, me parece interesantísimo porque hoy en día estamos discutiendo el tema de romantizar la maternidad. Y además, una maternidad que en el caso que describe Flora es una maternidad llena de miseria. Es una maternidad en donde... de una serie de elementos en general. Exactamente. Y además eso, pues una casa en donde hay alcoholismo, en donde hay pobreza, en donde hay maltrato, bueno, difícilmente puedes llevar adelante una maternidad sana, pues. O sea, es imposible. Como ella dice, haría falta ser un ángel embajado de la tierra para no irritarse y no convertirse en la brutal y malvada en semejante situación. A veces, bueno, es un tema complicado, es un tema complejo. Y finalmente, no, por Dios, y finalmente, y aquí es cuando ella, bueno, incluye a la mujer como parte constitutiva y fundamental del bienestar de la sociedad. Dice, reclamo derechos para la mujer porque estoy convencida de que todas las desgracias del mundo provienen de este olvido y desprecio que hasta hoy se ha hecho, de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. Reclamo derechos para la mujer porque es el único medio de que se preste atención a su educación y porque de la educación de la mujer depende la del hombre en general y particularmente la del hombre del pueblo. Y así se va a describir la necesidad de reclamar los derechos de la mujer como parte vital del desarrollo positivo de la sociedad. Hoy creo que se nos acabó el tiempo. Hemos estado hablando de Flora Tristán, esta gran pensadora y precursora del pensamiento socialista, del pensamiento feminista, del pensamiento unionista, una mujer que propone que la única manera de emanciparse del yugo capitalista del patrón es a través de la unión de los trabajadores. Y de allí entonces se convertirá en un punto de inicio para lo que luego serán las luchas obreras y socialistas en el mundo. Sí, bueno, nosotros hemos cerrado el mes de marzo y hemos abierto el mes de abril. Correcto. Hablando de las mujeres, 2 veces Flora, con 2 premisas distintas, pero para despedirnos decimos con Flora, para justificar además del tema, si hay alguien más oprimido que el obrero, es la mujer del obrero, ¿no es así, Rosana? Así es. Pero bueno, por eso estamos aquí, para romper ese yugo. Hemos roto el yugo. Llegamos al final de nuestra entrega de hoy en Bolívar Nuestro. Queremos aprovechar entonces para saludar al equipo de la Radio del Sur, en la gerencia general Nieves Valdés, en la gerencia de programación Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas. Wilfredo tuvo ayuda hoy. ¿Quién ayudó a Wilfredo? Mira cómo me dijo. Una mujer, por supuesto. Ajá. Por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general y conducción del programa, María Marrero Hansen. No vale, yo solamente soy el caucho de repuesto de Alejandro, vale, yo quiero decir eso. Bueno, ¿cómo vas a decir eso? ¿Ves? Estamos hablando aquí de empoderamiento femenino. ¿De viene esta mujer a decirme? Bueno. En la asistencia de producción, nuestra querida Luxmar Aular, y en la conducción del programa, María Marrero Hanson, y quien les habló, Rosana Cristina Álvarez Velázquez. Nos escuchamos el próximo martes en otro programa de Bolívar Nuestro. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.